Pero muy buenas tardes, amada iglesia, ¿cómo estás? Una vez más, una oportunidad más que Dios nos da de poder estar comunicados a través de esta plataforma. Damos gracias a Dios por eso. Una vez más, recordar que les extrañamos profundamente a todos y cada uno de ustedes. Realmente la pasión que hay en el interior por volver a tener nuestras reuniones a veces empaña un poco la situación que se está viviendo. Sabemos que hay que esperar un poquito más todavía, pero permanecemos en oración confiando en que Dios tiene todo controlado y que a su debido tiempo podremos estar unidos nuevamente para poder abrazarnos, para poder de alguna manera compartir como familia, compartir como cuerpo todo aquello que por la palabra tenemos que compartir. Así que con la paz en el corazón que a los que somos hijos de Dios nos caracteriza, avanzamos hacia adelante sin retroceder. Quisiera, antes de arrancar con la palabra, que podamos tener un tiempo de oración. Entendemos que se está viniendo el frío, entendemos que las cuestiones de estar encerrados mucho tiempo pueden llegar a traer algunas complicaciones, algunas dificultades, ya sea de salud, ya sea de algunos temores, pensamientos, aflicciones o preocupaciones. Y quisiera pedirle al Señor que tome nuestras vidas, quisiera animarte ahí en tu casa, que puedas unirte conmigo en la oración, que juntos podamos entregarle todo al Señor y tomar autoridad en este tiempo para que el poder de la sangre, el poder del nombre y el poder de la resurrección de Cristo operen eficazmente en nuestro favor, cubriéndonos, guardándonos de todo mal. Oremos juntos, por favor. Si estás en casa, tomate de la mano, en familia. Si estás solo, podés hacer tu oración conjuntamente con nosotros. Padre del cielo, yo en esta hora, Señor, quiero tomar autoridad en el nombre de Jesús, con la autoridad con que Cristo nos ha investido, una autoridad delegada. Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id. Entiendo, Señor, por la palabra que como iglesia hemos tomado ese mandato, hemos salido, Señor, desde los lugares donde cada uno estamos y hemos hecho conforme al Señor Jesús nos ha pedido que vayamos a ser discípulos, que los bauticemos, que les enseñemos todas las cosas y que les enviemos a hacer lo mismo que vos nos has mandado a nosotros. Por eso, conociendo, entendiendo y creyendo que estamos moviéndonos en ese diseño, hacemos uso de esa autoridad y en el nombre de Jesús yo me vuelvo en contra ahora de todo espíritu inmundo de enfermedad, todo espíritu inmundo que quiera venir con temores a la vida de tu iglesia, con preocupaciones, espíritus inmundos que hablan de escasez, de pobreza, de miseria, espíritus que hablan de falta de posibilidades de trabajo. En el nombre de Jesús los reprendo, los echo fuera de nuestra vida. Tomo autoridad también en el nombre de Jesús. Declaro, proclamo y establezco un tiempo de restauración en las familias, un tiempo, Señor, de comunión como nunca antes, un tiempo donde el poder del perdón, el poder, Señor, de la comunión y el poder, Padre mío y Dios mío, de la tolerancia, de la paciencia, del poder, Señor, honrarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros, edificarnos los unos a los otros. Conforme a ese tiempo yo declaro, Señor, la apertura de nuevos horizontes para cada uno de los que somos hijos tuyos. Padre, establezco la sangre de Jesús como manto de cobertura y protección sobre cada una de nuestras vidas. Declaro, Señor, conforme lo hice al principio, que todo espíritu que quiera venir a nuestra vida haciéndonos pensar en enfermedad, retrocede ahora. Suelto una palabra. Si estás en estos días preparándote para estudios médicos, para algún tipo de tratamiento, para algún tipo de operación, en el nombre de Jesús, declaro que la mano de Dios está de tu lado. Declaro que la mano de Dios ya ha salido de su trono de gloria y de gracia para poner esa mano en los lugares pertinentes, ya sea en tu cuerpo, ya sea en manos de los médicos, en manos de los especialistas, para que todo resulte
resultado, para que toda conclusión en esos asuntos de salud en tu vida sean buenos, favorables para vos, conforme el Señor quiere. Dice, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para que reciban el fin de lo que están esperando. Yo declaro, Señor, año 2020, año de integridad, año donde vamos a experimentar el máximo potencial de tu favor sobre nuestras vidas, y por eso, Padre de la Gloria, estaremos gozosos, alegres, felices, dándote toda gloria, toda honra, todo honor a vos, y haciendo, por supuesto, lo que nos has mandado a hacer. Nos determinamos a cumplir tu voluntad y, en consecuencia, experimentar todo lo declarado. Gracias. Oramos, Señor, en comunión, en armonía y en acuerdo, en el nombre de Jesús, y declaramos, Señor, que tu favor, tu paz, tu integridad, tu beneficio reposa sobre nosotros para la gloria y la honra de tu nombre. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bien. Me gustaría que podamos arrancar con la palabra que el Señor estableció en el corazón, en el espíritu para esta tarde. Quisiera que me acompañes al libro o la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, que podamos meditar por unos instantes en los versículos del 1 al 17. Si podés acompañarme, yo voy a leer versión o nueva versión internacional. Así que voy a arrancar, voy a leer una primera parte, quiero trasladarme a un versículo más hacia el final, y después retomaremos en la charla los versículos intermedios. Comenzando desde el versículo 1, dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentre su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Hasta esta primera parte del 5, y quiero trasladarme al versículo 16. Dice la palabra, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Bien, iglesia, estamos en una jornada de acción de gracias. Ya hemos podido ver en pantalla aquellos testimonios que hemos recibido en la semana. De paso te animo para la última reunión del mes de junio, que con tiempo en la semana nos hagas llegar tus testimonios para que podamos prepararlos. Sabemos que estamos trabajando de manera virtual y todo esto demanda tiempo, todo esto lleva un trabajo. Es por eso que estamos pidiendo los testimonios con anticipación. Es diferente cuando estábamos en la reunión, pasabas de una, a veces te retrasabas un poquito, te teníamos que andar trayendo de la silla adelante para que puedas dar tu testimonio. Pero bueno, hoy es distinto y necesitamos un poquito más de tiempo como para poder preparar este material. Así que aquellos que nos pudieron hacer llegar los testimonios, les agradecemos y animamos al resto a que lo puedan hacer para el último domingo del mes de junio con anticipación durante la semana. Bien, reunión de acción de gracias. Fíjense que termino este texto diciendo que todo lo que hagamos, si sea de hecho o de obra, lo hagamos en el nombre de nuestro Señor, dando gracias a Dios. Fíjense que hay otro texto que también hemos compartido en otro momento de Filipenses que dice, sean conocidas todas tus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, ¿sí? Y con acción de gracias. Por un lado tenemos un concepto, el poder transmitir a Dios nuestras peticiones con acción de gracias a través de nuestras oraciones, y por otro lado tenemos acá
algo diferente, el hecho de que nos está diciendo que todo lo que hagamos, está hablando de acción, está hablando de cumplimiento de voluntad. Entonces, acá el texto dice que todo lo que hagamos, sea de hecho o sea de palabra, lo hagamos en el nombre de Jesús, ¿sí? Dando gracias a Dios por tener la oportunidad de poder hacerlo. A mí me gustaría en esta, por ahí llamarlo pequeña introducción, que nos podamos poner en tiempo y en forma, quizás en cuanto a las cartas, porque hay 4 cartas en particular que el apóstol Pablo escribió estando preso en Roma y que cada una cumple una función específica. Y esta carta de Colosenses también cumple esa función específica y me gustaría que podamos juntos descubrirlo. Si el apóstol Pablo, estando preso en Roma, como dije hace un ratito, escribió 4 cartas particularmente. Esta es la primera vez que lo meten preso, ¿sí? Él escribe 4 cartas. Esas 4 cartas están dirigidas a los efesios, a los filipenses, a los colosenses y a Filemón. Son 4 cartas que el apóstol Pablo escribió en un mismo tiempo, ¿sí? En un mismo tiempo. Él había recibido de parte de 4 varones, ahora lo vamos a ver, de alguna manera un informe de cada una de estas congregaciones, y entonces a él le pareció prudente, ¿sí?, escribir estas cartas para llevar instrucción, para llevar guía, para llevar edificación, para llevar una alerta a cada una de estas iglesias, y hoy nos toca a nosotros, con el propósito de que si hay algo para cambiar, que lo cambiemos, ¿sí? Entonces, podemos ver que estas cartas se repartieron más o menos de esta manera. Dice la palabra que Tíquico llevó la carta del apóstol Pablo a los Efesios, Epafrodito a los Filipenses, Epafras a los Colosenses y por último Onésimo se la llevó a Filemón. Se entiende por la palabra que Onésimo era como un siervo de Filemón, ¿sí? Entonces este hombre tenía que retornar a la casa y tenía que hacer frente a su Señor y bueno, le lleva la carta de parte de Pablo. Así que tenemos 4 epístolas que son complementarias entre sí y todas ellas en conjunto se dan en llamar la anatomía del cristianismo o la anatomía de la iglesia. Esto es lo que los estudiosos nos entregan, ¿sí? Que estas 4 cartas paulinas se consideran como la anatomía de la iglesia. Y podemos ver temas específicos en cada una de estas cartas. Por ejemplo, en la carta a los Efesios vemos que el apóstol Pablo presenta a la iglesia misma el cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Habla de la iglesia en sí, habla de la iglesia como cuerpo, ¿sí? Hace énfasis en la carta a los Efesios a la iglesia como cuerpo. Vemos en la carta a los Colosenses que dirige la atención a quien es la cabeza. Antes habíamos dicho de que le hablaba a los Efesios de la iglesia como cuerpo, ¿sí?, con Cristo como cabeza. A los Colosenses le habla de la cabeza y le da a entender de que el cuerpo no es importante, sino que lo que es importante es la cabeza, ¿sí? El cuerpo mismo es secundario porque el tema es Cristo y presentado como el pleroma o la llenura, la plenitud de Dios. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los colosenses, les está escribiendo acerca de Cristo como la plenitud de Dios, como que es el todo en todo. Y quiere hacerles entender esto por motivos que ahora vamos a revisar. Cuando le escribe a los filipenses, muestra a la iglesia caminando sobre esta tierra, ¿sí? Esta carta enfatiza por ahí el kenosis, aquello que se conoce en términos griegos como que uno se vacía de sí mismo y se deja llenar por Dios. Es la imagen de Cristo vaciándose de Él mismo y permitiendo ser llenado por Dios para poder cumplir su voluntad. Por eso es que esta carta está plasmada, ¿sí?, hacia la iglesia como la iglesia servidora, la iglesia que se vacía de sí mismo y permite ser llenada por todo lo que hay de Dios para que podamos operar en este mundo, ¿sí? Y vemos en la epístola a Filemón que se nos presenta la cristiandad en acción, la vida cotidiana, el diario vivir, la vida práctica de cada día. Así como las sandalias que se usaban en aquella época tocaban el suelo, la tierra, de esa misma manera esta carta podría decirse que es presentándonos a nosotros
tomando contacto con el mundo, ¿sí? Con lo exterior, con lo de afuera, como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, saliendo de los lugares donde estamos para poder operar, para poder interactuar con un sistema, con un mundo que está esperando que la iglesia de Cristo se revele. Eso dice la palabra, que el mundo espera la manifestación de los hijos de Dios. Ahora, ustedes me podrán decir, bueno, pastor, pero en este tiempo no puedo salir. Antes era porque no tenía tiempo, por el trabajo, por la familia, por los estudios. Ahora resulta que porque no nos dejan salir, pero quiero decirte que este es el mejor momento para poder compartir las buenas nuevas de salvación. Seguramente estás en contacto con alguien, algún amigo, algún compañero, algún familiar que no tiene a Cristo en su corazón y que está pasando un mal momento, está angustiado, angustiada, está preocupado, preocupada, no sabe para dónde disparar. Y está necesitando esa voz, esa palabra que le diga, hay alguien que está interesado en vos, hay alguien que quiere hacerse cargo de vos, hay alguien que quiere cubrirte, que quiere abrazarte, que quiere atraerte con lazos de amor. Se llama Jesucristo y eso lo podés hacer en un llamado telefónico, eso lo podés hacer en un audio de WhatsApp, eso lo podés hacer a través de una llamada o una videollamada, algo virtual. Hoy podés hacerlo. Tanto tiempo tratando de enseñar acerca de evangelismo y veíamos que uno de los grandes problemas de la iglesia era el temor a enfrentar a otra persona por no saber qué decirle. Amado, amada, hoy podés mandar un audio y no tenés problema porque no te está viendo el otro, no te está mirando a la cara, estás simplemente escuchando, aún lo podés leer, podés buscar la forma de transmitirle a alguien la buena nueva de salvación, escribirlo y en un audio podés leer lo que escribiste. Y va a salir bien, porque Dios te respalda y Dios está de tu lado. Pero bueno, hasta acá tenemos más o menos un panorama de estas 4 cartas, ¿sí? Que se pueden llegar a conocer o entender como la anatomía de la iglesia. Con esto en mente podemos entonces introducirnos un poquito en el texto leído. Los colosenses se habían desviado de la verdad central, ellos estaban con un gran problema. ¿Sí? Se habían centrado mucho en el cuerpo, ellos creyeron saberlo todo, creyeron entenderlo todo. Este es un gran problema, amado, amada, cuando te crees que nada ni nadie te puede enseñar algo. Cuando te crees que ya la sabes toda, cuando te crees que estás en la cúspide, cuando te crees que ya no existe una letra que pueda entrar en tu vida, ahí está tu fracaso, porque todos podemos aprender todos los días algo y aún de la persona menos indicada o la que menos esperamos o la que menos pensamos. Todos podemos incorporar algo de Dios una y otra vez todos los días de nuestra vida. Los colosenses se la creyeron estar un paso más arriba de todos, creyeron estar un paso más arriba aún en conocimiento, en letra, ¿sí? Pero resulta que empezaron a darle más importancia al cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando uno entra en ese diseño, el problema es que se deja engañar. Se está dejando engañar por falsas enseñanzas, ¿sí? Por falsas doctrinas, por voces que se escuchan. Nosotros como hijos de Dios hoy podemos estar en este sistema y podemos levantar la bandera de Cristo en nuestras casas, con nuestra familia, aún en medio de la congregación. Pero resulta de que me paso mucho tiempo afuera, escucho muchas noticias, escucho voces de aquellas personas que me rodean, ya sea a través de lo virtual o si están en casa y no conocen a Cristo, y estamos todo el día siendo batallados, con problemas, con aflicciones, con preocupaciones, con cosas negativas, que nos vamos a morir, que el coronavirus nos va a tapar a todos, que vamos a terminar todos contagiados. Escuchen, con esto no estoy haciendo una apología de la rebelión y salgamos todos a la calle. No tiene nada que ver con eso. Tenemos que cuidarnos, tenemos que permanecer en casa, mientras que las autoridades nos dicen que debemos hacerlo. Respetemos eso, hasta ahora nos ha ido bien, hasta ahora Dios nos ha cuidado, permanezcamos en esa situación, no hay ningún problema. No estoy diciendo lo contrario, pero lo que sí estoy diciendo es que desde el lugar donde estás, ¿sí? Vos podés manifestar algo diferente. Ahora, el manifestar eso diferente
es un estilo de vida, que ahora quiero después mencionarlo. Estamos hablando de un estilo de vida, no estoy hablando de algo que aprendí en un momento, de algo que en algún momento se me pegó, me enseñaron o me gustó de alguna enseñanza y me quedó como algo bonito, como una buena experiencia, pero no lo llevo a la práctica. Cuando no lo llevo a la práctica, ahí es donde cometo el error. Puedo ser un maestro de la palabra, puedo ser verdaderamente una persona que tiene alta revelación de algunos textos bíblicos, pero si nada de eso lo llevo a la práctica, de nada me sirve. Quiero repetírtelo, podés conocer mucha palabra y la podés tener de memoria, podés tener empapelada tu casa con textos bíblicos, pero si ninguno de esos lo llevas a la práctica, de nada te sirve, porque la palabra, para que sea efectiva, tiene que vivificarse en cada uno de nosotros, tiene que ser efectiva, tiene que ser viva. Por eso Pablo les habla a los colosenses en el capítulo 2 y versículo 18 de consecuencias por el engaño a causa de una mente carnal. Cuando la mente nuestra es carnal, nosotros llegamos a autoconvencernos, ¿sí? Yo no sé si vos conocés personas, yo sí, que toman la mentira como un estilo de vida. La toman como un estilo de vida, ¿sí? Mentir es algo tan común que el no hacerlo parecería que es lo raro o lo malo. Entonces, la persona se acostumbra, ¿sí?, a decir mentiras, aunque sean aquellas que se consideran pequeñas y piadosas, que delante de Dios no existen, porque la palabra dice, los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. No dice, los que dicen mentiras pequeñas entrarán y los que dicen mentiras grandes no. Dice, los mentirosos, punto. O sea, hay una sola categoría. Quiero decirte esto, hay una sola categoría para mentirosos. Así que si se está en alguna de estas situaciones, por favor salite urgente, salí corriendo de eso. No uses la mentira como una excusa, ¿sí?, de una vida santa. En absoluto, no lo hagas. No quieras mostrar delante de alguien algo que realmente no sos. Sos un hijo de Dios, una hija de Dios, y tenés que manifestar al Cristo resucitado y vivo en tu vida y a través de tu vida. ¿Amén? Por supuesto que sí. Todos sabemos que el cuerpo en lo físico responde a órdenes de la mente. Acá lo vamos a poder entender un poquito. Cuando una persona experimenta, lamentablemente, ¿no?, alguna ACV, un accidente cerebrovascular, según el grado y el tamaño, hay parte o todo el cuerpo que deja de responder. ¿Por qué? Porque la mente deja de operar, entonces no le pueden mandar órdenes al cuerpo. Cuando la mente deja de operar, la persona puede dejar de respirar. ¿Por qué? Porque la mente no le está dando órdenes a los pulmones de que funcionen. Lo mismo ocurre con las articulaciones, con parte del cuerpo, con la cara. O sea, cuando nosotros experimentamos que nuestra mente no manda órdenes al cuerpo, el cuerpo no opera, está muerto. ¿Me siguen en esto? Y al contrario, es lo mismo. Nosotros podemos tener una mente muy ágil, una mente que da muchas órdenes al cuerpo, pero si esa mente no está totalmente gobernada por el Espíritu Santo de Dios, de nada me sirve. No se puede. Entonces, todo lo que hago va a estar totalmente fuera de lo que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Por eso es que es vital que nosotros entendamos, sí o sí, que debemos entregarle el control de nuestra mente al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, entonces estamos plenamente capaces para operar en un buen diseño. Ahora, ¿qué pasa cuando esto no es así? Vamos a ver qué es lo que le dice el apóstol Pablo a los colosenses en los versículos que no leímos, ¿sí? La segunda parte del 5 y hasta el 15 inclusive. Dice lo siguiente: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Me detengo un segundo acá. Amado, amada, yo siempre dije, vos si sos miembro de la iglesia me conocés, siempre dije que me apasiona aquello que no está escrito.
¿sí? Aquello que no figura literalmente escrito, ¿sí? Porque ahí hay grandes secretos, ¿ok? Y acá yo encuentro algo poderoso. Acá habla de un castigo de Dios sobre ciertas situaciones, ¿sí? En primer lugar me habla de inmoralidad, no me habla de moralidad, sino de inmoralidad. Hay una inmoralidad sexual y una moralidad sexual, como hay inmoralidad en otras áreas de la vida y también moralidades. ¿Me siguen en esto? Pero acá está haciendo hincapié en la inmoralidad, cuando yo estoy fuera del diseño de Dios en lo sexualmente hablando. Habla de inmoralidad, habla de impureza, no habla de pureza, sino que de impureza. Habla de bajas pasiones o malas pasiones, no de buenas pasiones, de altas pasiones. La pasión de Cristo en mi vida. Habla de malos deseos, no habla de buenos deseos, sino que dice malos. Y avaricia, no habla ni siquiera del dar, sino del retraer la mano. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque dice que sobre estas cosas viene el castigo de Dios. Ahora, si yo opero en lo contrario, si yo opero en la pureza sexual, si yo opero, por supuesto, en la pureza en todos los ámbitos de la vida, en la moralidad sexual, en la pureza, si opero en los altos instintos, en los buenos, ¿sí? Instintos o pasiones, y en los buenos deseos, y soy un dador alegre, quiere decir que sobre mi vida nunca vendrá un castigo de Dios. Porque estoy diseñado y estoy operando en lo que Él determinó para mi vida. Acá podemos interactuar y decir, ¿pero qué me está queriendo decir, pastor? ¿Que hay castigo, no hay castigo? No, acá esto es fácil. Cuando yo estoy operando en inmoralidad, en impureza, en bajas pasiones, en malos deseos y en avaricia, lo único que sucede es que experimento las consecuencias de aquello que estoy viviendo. Uno cosecha lo que siembra. Uno cosecha lo que siembra. A eso se está refiriendo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Así que nos conviene operar en el sentido opuesto a todo lo que está diciendo. Ustedes las practicaron en otro tiempo, dice el apóstol, cuando vivían en ella, cuando estaban en medio de esas cosas, cuando estabas en el pecado, cuando estabas en la calle, cuando estabas en las impurezas y en los malos deseos, cuando estabas en todas esas cosas. Bueno, vivías en ellas, pero ahora... Dice el apóstol, pero ahora abandonen también todo eso. Enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno. Escuchen, he hablado con personas que hace más de 10 años que por ahí están en los caminos del Señor, que militan, ¿sí? en el ejército de Cristo y todavía siguen teniendo un lenguaje que más vale perderlo que encontrarlo. ¿Me siguen en esto? Todo esto tiene que ser transformado cuando Cristo es el centro de nuestra vida. Y ahora en breves minutos veremos de qué se trata. Pero todo eso tiene que desaparecer. Dejen de mentirse unos a otros. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en el conocimiento e imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no existe nada. Ni diferencias culturales, ¿sí? Dice la palabra ni griego, ni judío, ni circunciso, culto, inculto, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Cristo como cabeza lo es todo y está en todos. Por eso es que nuestro cuerpo es secundario, por eso es que el cuerpo es secundario, porque lo importante es la cabeza. Lo hablemos en términos de iglesia o lo hablemos en términos de lo personal. Lo importante es Cristo y no el cuerpo. El cuerpo es algo secundario que solamente experimenta el favor de Dios cuando lo tenemos a Cristo como cabeza. Amén. Excelente. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de afecto entrañable, bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes por encima de todo. Vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos, dice la palabra. Querido, querida, estamos transitando por estos textos que son tremendos. Nosotros teníamos una vieja naturaleza, teníamos una identidad
diferente. Estábamos viviendo en una naturaleza pecadora y caída. Por naturaleza íbamos de cabeza al infierno. Cristo se nos cruzó en el camino y transformó, provocó una metamorfosis en nuestra vida. Y esa metamorfosis es la que provoca que vivamos una nueva vida en Cristo. Debemos vivir una nueva vida en Cristo. Debemos despojarnos del viejo hombre. Debemos despojarnos de esa vieja naturaleza. Debemos despojarnos de esos malos hábitos. Yo sé que en algunos casos es difícil, pero yo me gozaba y me alegraba. Por ejemplo, en algún testimonio que hemos compartido a través de la pantalla, donde alguien dice, doy gloria y gracias a Dios porque he dejado de fumar. Y en otro caso también, decía una de las miembros, decía, mi esposo hace 3 semanas que no fuma. Escuchen, esas cosas se logran por el poder del Espíritu Santo. No porque lo quiera, alguno me puede decir, y no porque los cigarrillos se fueron, qué sé yo, a 500 pesos el atado. Pero quiero decirte algo, ¿sí? Hace muchos años yo era fumador, hace muchos años, ¿sí? Que ya dejé eso, gracias al Señor. Y yo te puedo garantizar que cuando uno tiene vicio, te cueste lo que te cueste, te vas a revolcar, vas a ir en 4 patas donde tengas que ir, pero vas a conseguir eso que necesitas. Y en el caso del vicio es así. Así que no tiene que ver muchas veces con un tema económico. La pilotearás 1 semana, 2 semanas, pero donde tengas la oportunidad vas a volver a caer en el asunto si Cristo no es el centro de tu vida. Por eso es que yo me gozo con los testimonios que dicen, para la gloria de Dios he dejado de fumar. Y yo sé que hay personas que hace años que luchan con vicios. ¿Todo por qué? Porque operan en esa mente carnal desde esas áreas de su vida. Es solamente por eso. Si le entregamos eso al Señor, si le decimos, Señor, yo con esto no puedo, necesito entregártelo, quiero decirte que Dios te libera. No tiene ningún problema en liberarte de manera inmediata. Así que te animo a que lo hagas. Hoy no te desconectes hoy de esta plataforma sin que juntos oremos para que seas libres, ¿sí? Para que seas libre, perdón. ¿Cómo logramos conseguir que nuestra vida opere en el diseño de Dios, que es un diseño de paz y de buenos pensamientos? Si permitimos que Cristo sea nuestra cabeza. Dice la palabra que tenemos la mente de Cristo, pero está bien, hasta ahí es la palabra. El asunto es que yo verdaderamente incorpore la mente de Cristo. Yo lucho con un montón de cosas, al igual que vos. Hay cosas que son sencillas para mí en la vida de la fe y hay otras cosas que son un poco más difíciles. Hay cosas que las tengo que sostener día a día, en clamor, en oración, en ruego al Señor. Y hay otras que por ahí me ganan un poquito. Hay otras que ni siquiera me afectan porque están ya incorporadas en mi vida, como que son de fe, que ya operan de una manera natural. Pero con otras lucho y otras todavía me están ganando en algunas cosas. No sé si estoy siendo claro. Y esto te puede estar ocurriendo a vos, pero el asunto es qué es lo que te está ganando. Si lo que te está ganando está mostrando hacia afuera una vida que no es de Dios. Si lo que te está ganando está mostrando hacia afuera que tu vida no le pertenece a Dios, entonces urgentemente tenés que revisar tu salvación. Urgente. Hay que revisar fundamentos, bases, porque no te puedes dar el lujo de seguir caminando si Dios no está en el control y el dominio de tu vida. ¿Cómo es la cabeza Cristo? Cuando lo es todo y en todo mi ser. ¿Cómo podemos día a día permitir que Cristo sea todo en nosotros? Volvamos a los primeros versículos que habíamos leído al principio. Dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Es clave esto. Lo conseguimos al poner nuestra mirada en Él, nuestra atención en Él y en las cosas de Él. No hay tutía en esto.
No hay vuelta de llave. Por más que le quieras encontrar un camino alternativo, por más que quieras buscarle la vuelta, por más que quieras hacer las cosas de Dios a tu manera, hay una sola forma de experimentar a Dios. Y perdón para aquellos que me están escuchando, ¿sí? Esto no es una confrontación religiosa en absoluto, porque yo no tengo una religión, ¿sí? Espero que vos tampoco la tengas, ¿sí? Estamos hablando sencillamente de que tenemos una comunión con nuestro Padre gracias a Jesucristo. Yo he sido reconciliado con Dios por medio de Jesucristo, cuando Él fue a la cruz del Calvario, ¿sí? Y entregó, derramó toda su sangre, yo por aceptación, si lo reconozco, obtengo el perdón de los pecados en mi vida, soy liberado de esa vieja naturaleza, soy introducido en una nueva naturaleza y la resurrección de Cristo me da la vida eterna. Ahora, eso está claro, pero yo debo operar en ese diseño. No puedo quedarme solamente con una información. Tiene que operar esto en mi vida. ¿Y cómo sucede? Cuando yo pongo mi mirada en esas cosas, cuando yo pongo mi atención en esas cosas, cuando verdaderamente Cristo es el centro de mi vida. Pero pastor, no puedo pagar la luz, no tengo trabajo, no me alcanza para comprar la comida. Amado, amada, estamos viviendo un momento muy particular y quiero decirte en el nombre del Señor que Dios ha sido fiel con cada uno de aquellos que nos hemos atrevido a caminar en fe. Y yo te lo puedo decir, te lo puedo testimoniar de mi vida personal, tiempos donde realmente, y hay gente que conoce de mi situación personal, gente que conoce de mi situación financiera, gente que conoce de mi situación laboral y saben perfectamente que estos tendrían que ser tiempos de tremenda escasez y de muchos problemas, pero Dios ha sido fiel y seguirá siéndolo sin hacernos faltar nada de todo lo que necesitamos. Y si lo hizo con alguien como yo, ¿cómo no lo va a hacer con vos? ¿Cómo no lo va a hacer con vos? La palabra dice que tenga a los demás como superiores a él mismo. Entonces yo debo entender por la palabra que en Cristo vos sos superior y si Dios tiene misericordia, tiene cuidado de mí, ¿cómo no lo va a tener de vos? Pero Dios debe gobernar nuestro ser, debe gobernarlo por completo. Sí o sí, pongamos nuestra mirada en Él. ¿Cómo logramos esto? Amado, amada, Dios nos está hablando desde el año pasado, hace como un año. Vuélvanse a mí, yo me vuelvo a ustedes, suban al monte, tomen madera, tomen lo que necesitan de mi presencia para poder reconstruir la casa. Comiencen a hacer lo que les mando a hacer, porque va a ser un tiempo en que habitemos juntos. Miren, si yo me voy hacia atrás, casi 2 años, yo digo, Señor, hace casi 2 años nos estabas hablando de este tiempo en el que debíamos tener nuestra casa arreglada para habitar con vos, tiempo donde verdaderamente la iglesia tiene que ser potenciada, empoderada para que al salir de esta pandemia seamos sal y luz, ¿sí? De manera presencial, pero haciéndolo desde ahora, desde el tiempo virtual. No podemos desaprovechar esta temporada de Dios, no podemos darnos ese lujo, vos y yo, iglesia. Tenemos que ser fieles testigos del Señor, tenemos que operar en el cumplimiento de su voluntad. Yo te animo a que esto sea así. El cristianismo no es una religión, es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Anoche estábamos en casa, en familia, compartiendo el altar familiar y intercambiábamos algunas opiniones con respecto a aquello que se manifiesta de mí, aquello que sale de mí. Entonces cada uno decía del otro, bueno, de vos se conoce esto, de vos la gente ve aquello, de vos la gente ve lo otro. ¿Qué es lo que está viendo la gente en tu vida? Yo tengo que ocuparme y tengo que trabajar para que cada persona que se cruce en mi vida pueda ver a Cristo reflejado en mí. Y es lo mismo que tenés que hacer vos. ¿Cómo lo logro? Estando en su presencia día a día, buscando de su presencia, yendo a su palabra, buscándolo a Él en oración, pidiéndole al Espíritu Santo que me revele cada día más al Padre y su esencia. Cuando yo permanezco en ese buscar día a día, ya sé,
Estás ahí pensando en tu casa, pero este pastor no sabe nada. Yo trabajo 9, 10 horas por día. Yo tengo que atender esto, tengo que atender aquello, tengo que atender lo otro. Amado, amada, cuando tu vida está entregada a Dios, quiero decirte que no importa lo que hagas, no importa si trabajás 15 horas, 18 horas, no importa si no tenés tiempo ni para dormir, no importa si no tenés tiempo para atender a tu familia, no importa si no tenés tiempo para comunicarte con amistades, o no importa aún si tenés todo el tiempo para hacer eso y que no te quede. Lo que importa acá es que todo tu ser completo, espíritu, alma y cuerpo, permanezca caminando día a día, cada minuto, cada segundo de tu vida, en la presencia de Dios, en comunión. Eso es lo que se manifiesta. Y por más que vos no estés 8 horas encerrado en una habitación orando, cuando tu vida está ligada a Dios por poner tu mirada en las cosas de arriba y no las de abajo, la gente va a identificar a Cristo, guste o no guste. Y vos vas a decir, pero ¿cómo si yo no estuve 8 horas encerrado? Pero el Espíritu Santo va a decir, porque estás entero, conectado conmigo, yo voy a hacer que la luz de Cristo brille a través de tu vida. ¿Cuál es el resultado de todo esto? El resultado es lo que leímos en los versículos 16 y 17. Y dice lo siguiente. Dice que que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre en el nombre de Él o a través de Él. Amén a esto, cuando Cristo mismo habite en nosotros, su vida misma fluirá y entonces experimentaremos esa transformación, esa metamorfosis en el carácter, para que podamos ayudarnos, para que podamos reconfortarnos unos a otros. Nuestro cuerpo responderá en obediencia a lo que Cristo nos dice, porque Él va a estar en control de nuestra mente, Él va a ser la cabeza de nuestra vida. Entonces todo lo que el cuerpo va a recibir son las órdenes que vienen a través de la palabra de Dios. Entonces podremos perdonar, podremos amar, ser humildes de corazón, tener buenos pensamientos, ¿sí? Tener un buen lenguaje, ¿sí? Que cambie ese lenguaje que tenés, que cambie ese lenguaje que tenés, que a veces ni vos mismo te lo aguantás, ¿sí? Pero que cambie. Nuestro hablar manifestará a Cristo. Alguno puede decir, ay, pero el pastor que está queriendo que andemos por la calle cantando una alabanza, una adoración. Mirá, si podés hacerlo, hacelo, pero si no te da para hacerlo, no hay problema, pero de tu boca pueden salir palabras de vida y no de muerte, palabras de bendición y no de maldición, palabras de salud y no de enfermedad, palabras de riqueza y no de pobreza. ¿Amén o no amén? Eso es una decisión que vos y yo tomamos. El ser cristiano es un estilo de vida, es lo que debo ser en todo lo que se refiere a mi ser. Todo cuanto hagamos de palabra o de obra sea hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios en su nombre. Amado, cuando en nuestra comunión con Dios, y voy terminando, ponemos nuestra mirada en Él y en las cosas de Él, nuestra mente es gobernada por Cristo, por el Espíritu Santo, y en consecuencia nuestro cuerpo responde. Nuestro cuerpo actúa conforme a la orden que está recibiendo. Si el Señor pone en nuestra mente dar una orden al cuerpo de que seamos honrados, de que seamos dadivosos, de que seamos amorosos, de que seamos pacientes, nuestro cuerpo debe responder a esa orden porque es quien está gobernando, ¿sí? En definitiva, hace lo que Cristo ordena. Y entonces experimentamos el gozo de tener una vida de paz, de equilibrio, de orden y de buenas obras para con todos. Dice la palabra que hemos sido creados, ¿sí? Y hemos sido apartados de antemano, desde antes de la fundación del mundo, y diseñados para buenas obras de parte de Dios. Y yo no estoy queriendo decir con esto que tenés que hacer buenas obras para salvarte. Lo que quiero decirte es que una vez que sos salvo, el diseño de Dios para tu vida y para mi vida es que las buenas obras tienen que fluir como algo natural, ¿sí? Esto es nuestra acción de gracias a Dios.
¿Querés ser un agradecido, una agradecida a Dios? Es tiempo de permitir que Cristo gobierne tu mente, que Cristo sea la cabeza de tu vida, de tu familia y en consecuencia hacer lo que Él nos mandó a hacer. Cuando hagamos eso, ya sea de palabra o de obra, entonces podremos decirle gracias Señor, porque aunque no lo merezco y no lo voy a merecer, sin embargo me haces parte. Y eso es una gran honra y es un gran privilegio. Amada iglesia, quiero realmente establecer esta palabra en tu espíritu. Quiero que oremos por esta palabra juntos. Quiero que le pidamos junto al Señor, Señor, verdaderamente quiero que seas vos importante como cabeza en mi vida. Yo sé que todo mi ser me habla y me dice de que soy importante y que tengo que tener un lugar en toda esta historia, pero ese lugar es secundario. Nuestra vida, nuestro cuerpo es secundario. Lo que es primario es la cabeza y la cabeza debe ser Cristo. Te animo ahí en tu hogar, por favor que cierres tus ojos. Quiero que oremos juntos. Hoy el Señor nos ha convocado y lo ha hecho para decirnos, es un excelente tiempo para poner tu mirada en mí, en las cosas de arriba y no en las de abajo. Sé que estás en momento de preocupación, que estás preocupado por los recursos, por el trabajo, por la salud, por las relaciones y un montón de cosas más. Pero si pones tu mirada en las cosas de arriba, quiero garantizarte, dice el Señor, que yo tendré cuidado de vos y de toda tu familia. Por favor, dice el Señor, mírame a mí, y tu vida será una constante de beneficios y de acción de gracia. Padre mío y Dios mío, yo oro, Señor, en acuerdo, en unidad, en comunión con cada uno de mis hermanos y declaro que esta palabra es una rema para cada uno de nosotros. Esta palabra se hace viva en nuestras vidas, carne en nuestra carne, hueso en nuestros huesos. Declaro en el nombre de Jesús, Señor, que a partir de este momento el poder de la revelación de tu palabra se ha hecho manifiesto en nuestra vida y comenzamos a caminar y a operar en el diseño que vos estableciste para nosotros. Nuestra vida tiene que ser gobernada por Cristo. Cristo debe ser nuestra cabeza y nosotros debemos poner nuestra mirada en Él y en las cosas que son de Él. Padre de la gloria, yo sé que las cosas de nuestra vida natural son importantes, pero ocupan un segundo lugar. Y también sé que si te ponemos a vos en el primer lugar de nuestra vida, todo el resto viene por añadidura. Eso dice tu palabra. Esa es tu promesa y te creemos. Por eso yo quiero declarar en el nombre de Jesús que hoy hay una apertura, Señor. Hoy es un antes y un después. Aún para aquellos que no te conocen y nunca abrieron su corazón a Cristo, este es un momento donde van a entregar su vida a Jesús y van a permitir que Jesucristo sea la cabeza de sus vidas, que guíe cada paso en sus vidas. Padre, yo declaro un tiempo también de reconciliación para aquellos que han estado lejos tuyos por tiempo, que han estado enojados, que han estado, Señor, por ahí con una actitud negativa hacia vos, que te dieron vuelta a la espalda, pero yo confieso con mi voz, hoy es día de volver a los brazos del Padre. Lo declaro en el nombre de Jesús. Y aún, Señor, para los que formamos parte de tu iglesia, yo declaro un rompimiento en nuestras mentes, en nuestros corazones. Confieso con mi voz que nos volvemos al Dios de la gloria, nos volvemos a Cristo, nos volvemos al Santo Espíritu y en consecuencia experimentamos el favor, el respaldo y el gobierno del Dios Trino. Padre, yo declaro esta palabra y confieso con mi voz que por tener a Cristo como nuestra cabeza y nuestro máximo señorío, a partir de este momento vamos a comenzar a experimentar milagros, señales, maravillas, prodigios. Yo declaro que todo lo que hemos estado esperando viene a nuestra vida con el solo propósito de cumplir la voluntad de Dios Padre. Te lo agradezco, Señor. Aprovecho este tiempo para bendecir los recursos financieros y económicos de tu iglesia. Gracias, Señor. Intercedo en favor de aquellos que nos han pedido oración para que esta pandemia pase, para que este problema del coronavirus cese, para que cese la mortandad, Señor. Aprovecho este tiempo e intercedo en unidad de espíritu, de mente y de corazón con mis hermanos y declaro, Señor, que en breve veremos el poder, el potencial de tu mano moviéndose en favor de tus hijos, de tu iglesia,
porque vamos a experimentar que este virus desaparece, que este problema, Señor, de mortandad en la humanidad retrocede, cesa, y que tu nombre es honrado y glorificado por siempre. Gracias. Mi alma te alaba, mi alma te adora, y lo hago en el precioso y poderoso nombre de Jesús, declarando victoria para cada uno de tus hijos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Iglesia querida, nos estamos viendo, Dios mediante, el día miércoles. Toda bendición de Dios para cada uno de nosotros. Hasta la próxima.